A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sí, estamos en tiempos de Navidad y podrán quitarnos todo, pero nunca nos van a quitar el espíritu navideño, el nuestro, el venezolano, y la música que en el mundo nos recuerda que llegó la mejor época del año. Sí, y en Venezuela es la mejor época del año, pero también siguen pasando cosas. Pasan cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Después de casi 20 años, ya se va a cumplir 20 años de chavismo, desde el día que llegó Hugo Chávez al poder. Generaciones que no conocen la democracia, jóvenes que no saben lo que es vivir en libertad, jóvenes que añoran ese país que nosotros les contamos. Estos jóvenes están viendo, seguramente con el mismo asombro con el que yo observo, cómo algunos reclaman por agua. No tenemos agua, no hay agua, no llega el agua hace una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses. No hay energía eléctrica, es decir, no hay luz. Sin luz, horas y horas sin luz. A nivel de toda Venezuela me estoy refiriendo. No hay internet, estamos incomunicados, no hay internet. No hay comida, no hay medicamentos, no hay tratamientos para enfermos crónicos, no hay tratamientos para los niños. Pero tampoco llegan los perniles. Y se quejan porque no llegan los perniles. Ante todo esto hacemos un paseo por Venezuela. Y yo quiero preguntarles de corazón a quienes están haciendo estos reclamos: ¿cuándo van a protestar por tener un país? ¿Cuándo van a decir quiero que me devuelvan a Venezuela? Porque esto no es Venezuela. Los que nacieron en la Venezuela, donde había libertades, donde había democracia, no reclaman esa Venezuela. Que recibieron estudios gratuitos, salud gratuita, y otros que pudieron trabajar, pudieron estudiar, pudieron levantar a sus familias. ¿Por qué no reclaman al país? Porque es que yo no sé qué ganan con luz, agua, teléfono, si no tienen país. Esas son las necesidades básicas, elementales, que si ustedes no las tienen, pues entonces no tienen país, no existe un país. Entonces reclame primero por un país, búsquenlo, exíjanlo, se lo deben a sus hijos y a sus nietos. Instauremos una democracia, conformemos los poderes públicos del Estado, volvamos a tejer las instituciones que son las bases de todo país, y entonces comenzamos a ser venezolanos. Porque déjenme decirles que no tenemos nada. A los que están buscando el pernil o anotándose en una lista para el pernil, le voy a decir que usted no vive en un territorio baldío, un terreno baldío, dominado por los salvajes, por los bárbaros. A usted que tiene meses molesto porque no tiene servicios básicos, déjeme decirle que usted no tiene país. Usted vive en un terreno baldío. Entonces yo creo que tiene que llegar el momento de asumir algo que es muy sencillo y que requiere todo país para convertirse en una gran nación. Y es que cada ciudadano sienta lo que es el arraigo y el sentido de pertenencia por cada metro cuadrado de esa tierra que los vio nacer. Y Venezuela es un país que nos ha dado todo, que no nos debe nada, pero que nosotros, a cambio, le debemos todo. Lo mínimo que puede hacer cada venezolano, de cualquier clase social, sin distingos de color político, es luchar por el país, rescatarlo, darle la libertad.
Bueno, y estamos acá, es el espacio que le dedicamos a la justicia, siempre. Y la justicia, siempre se los digo, no es una retórica, es una prédica. La justicia es la columna vertebral de las democracias y donde no hay justicia no puede haber democracia. Así que si no hay justicia, no hay democracia. Si no hay justicia, hay presos políticos. Si no hay justicia, todos y cada uno de las personas que viven en ese país donde no hay justicia o en ese terreno donde no hay justicia, viven en absoluto estado de indefensión. No importa si son amigos o no de los que están en el poder. Algún día les toca. De ahí comienza la conciencia. Ciertamente, donde no hay justicia, reina cualquier cosa, menos la legalidad. Cualquiera es policía, cualquiera es carcelero, cualquiera tiene el poder en sus manos, cualquiera amedrenta, cualquiera mete a cualquiera preso, cualquiera se mete en unas universidades, irrumpe violando la autonomía universitaria y cualquiera crea pánico. Cuando pasan esas cosas no hay gobierno, no hay gobernabilidad y volvemos al principio, no hay país, por supuesto. Tenemos el caso de la Universidad de Carabobo. Una amenaza que se cierne ya. La amenaza sobre los medios de producción fueron arrasados. Hoy no tenemos comida. La amenaza contra la industria farmacéutica fue arrasada, quebrada. Hoy no tenemos medicamentos. Bueno, no se van a salvar las universidades porque es que allí es donde se educa, se orienta. Y no hay nada que le tema más una dictadura marxista, comunista, mediocre, porque hay que ser mediocre para ser marxista y comunista, que a los muchachos formándose en las aulas, convirtiéndose en hombres y mujeres de bien, profesionales, pensantes, con criterio, con autoestima, con ganas de ser libres. Son los tataranietos de la generación del 28. Y miren que esos sí le echaron pichón, se dejaron la vida, la libertad y el pellejo por una libertad que nos volvieron a quitar, pero aquí está el relevo. Aquí están los muchachos de las universidades. Bienvenidos a Buen Provecho, Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Está Carlos Egaña, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Está Carlos Benucci, coordinador general de la Facultad de Ciencias Universitarias de la Central. Oscar León, presidente de la Federación de la Universidad San Simón Bolívar. Viene en camino. Viene en camino. Viene en camino también Rafael Arrequesens y Jonathan Carrillo, coordinador de dirigentes estudiantes de varias universidades. Bueno, estoy rodeado de jóvenes estudiantes, qué maravilla. No puedo estar más feliz. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Quiero preguntarle a Alfredo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le molesta al régimen? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo que ya pareciera que hay una amenaza contra la autonomía universitaria? Y por supuesto que la educación no es compatible con el comunismo, que necesita súbditos, esclavos, gente clamando, anotándose una lista por un pernil, o gente tranquila pidiendo, ay, que no me llegue el agua, que mándenme el agua, o gente que mientras ustedes están luchando, anda como si tuvieran país y una tranquilidad. ¿Qué es lo que le molesta al régimen de las universidades? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo que fastidia tanto? Nosotros estamos haciendo algo muy sencillo, pero que eso tan sencillo ha sido la principal piedra en el zapato de la dictadura, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Nosotros estamos día y noche en las universidades venezolanas procurando hacer el ejercicio más sublime de libertad que podemos hacer, y es el de formarnos, el de ser irreverentes, el de saber que tan solo por pensar le somos incómodos a quienes nos quieren tener anotados en una listica, quienes nos quieren con un carnet de la patria, quienes nos quieren aplaudiendo una beca de 700 bolívares soberanos y quienes además quieren que sin ningún reproche digamos que estamos de acuerdo con alguna consigna política. Eso es lo que estamos haciendo en las universidades, siendo libres. Y no solo siendo libres, sino también siendo incómodos, procurando por toda medida cambiar la situación política que hoy vive nuestro país, porque además tenemos claro, quienes hacemos vida en las universidades,
que hoy ya quedó de lado la exigencia ante el ministro por las reivindicaciones estudiantiles, que hoy no hay gobierno posible que pueda mejorar la educación universitaria y el sistema de las universidades. La alternativa que tenemos los universitarios para tener universidades genuinamente libres, con libertad académica, donde nuestros profesores sean remunerados, también remunerados como lo son en la región, para que tengamos aulas de clases y universidades preparadas para las nuevas realidades que vive el mundo. La única alternativa que tenemos es cambiar el modelo político, y eso se traduce sin duda alguna en que tenemos que derrocar la dictadura, y eso es lo que estamos haciendo en las universidades venezolanas hoy día. ¿Por eso arremeten contra ustedes? Por eso tienen más de 10 años arremetiendo contra la Universidad Venezolana, y en las últimas semanas y en el último año nosotros hemos visto un aumento importante en esa lucha en contra de la universidad privada, en contra de la universidad pública, privada, autónoma, experimental, pero en definitiva por encima de su concepción libre. Ese es el ataque primordial que tenemos hoy en día. Y lo de la Universidad de Carabobo no es casualidad. La Universidad de Carabobo no es simplemente el hecho de que entraron unos hombres armados a pretender irrumpir y detener unas elecciones estudiantiles. Ahí el tema de las elecciones estudiantiles es coyuntural. Ahí vimos a un supuesto llamado gobernador por la Asamblea Nacional Constituyente involucrándose directamente en la vida del estudiantado y pretendiendo decirle al estudiantado qué era lo que tenía que hacer. El estudiantado tomó una decisión, y esa decisión la eligieron porque saben que hoy día el modelo que propone este supuesto gobernador y el modelo político de la dictadura no tiene ninguna cabida. Entonces no estamos hablando nada más de violencia, estamos hablando de una intención seria y real de meterse a toda costa en las universidades, y como saben que no las pueden ganar a través de elecciones estudiantiles, ni profesorales, ni de autoridades, porque además las tienen suspendidas ellos mismos, pues entonces quieren meterse a la fuerza. Y la autonomía universitaria no es nada más la inviolabilidad del recinto. La autonomía universitaria también es la libertad de cátedra, la libertad de ejercicio e instrucción de los profesores, la libertad en todo sentido para discernir, para pensar, para formarte y generar investigación. Y contra eso no van a poder. ¿Qué estudias, Alfredo? Yo estudio archivología y hago estudios simultáneos con estudios políticos. Carlos Egaña, consejero universitario de la Católica. Sí. Es una universidad privada. ¿Cómo se compaginan las universidades públicas y las universidades privadas? ¿Qué tienen en común? ¿Hay criterios en común? ¿Ustedes definen a la dictadura con el mismo criterio o tienen criterios disímiles? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, yo me atrevería a decir que estamos bastante de acuerdo con la, digamos, con la no enemistad, ¿no? Pero con la oposición frontal que tenemos como estudiantes a un gobierno en lo absoluto democrático, más bien totalitario, que tiene muy clara la intención de cercenar la expresión, el pensamiento y así cualquier creación o cualquier producto que salga de la boca de un estudiante. Fíjate que si bien en muchas ocasiones se pone la universidad pública a la palestra como el punto a través del cual uno puede entender la crueldad de Nicolás Maduro y sus lacayos, creo que en la universidad privada cada vez más hemos estado viviendo una serie de problemas en el país que inciden e irrumpen directamente en la vida del alumno. Quiero decir con esto, hace unos meses teníamos unas lluvias bastante importantes en la zona. Esas lluvias que inciden en la planta de Corpoelec aquí en Montalbán, inciden también en los edificios de aulas de la Universidad Católica Andrés Bello, y así nos quedamos sin luz y quienes estudian en las tardes no pueden ver clases. Cualquier tema relativo al transporte también es un tema que afecta a la mayoría de la población de la UCAP, del transporte público me refiero. Y bueno, evidentemente hay un tema inflacionario que nos ha tomado a todos por delante y que, así como bien decía Thais, tiene a unos haciendo cola o anotándose en una lista por pernil, pues en la UCAP tiene a muchos sudándose su vida fuera de la universidad para poder, y muy admirablemente, buscar en el conocimiento alguna salida a esta crisis que hemos estado viviendo. Ante estas consecuencias de una pésima gestión de gobierno que, creo yo al menos, no es para nada azarosa y más bien parte de unas ganas muy concretas de quienes están arriba de dividir a la población y hacerla, digamos, una suerte de máquina a su gusto, no nos queda de otra sino entender que sí, estamos frente a una dictadura, estamos frente a una estructura de gobierno que se opone directamente a la convivencia y a la pluralidad, y estamos frente a una concepción del Estado que
que bueno, que sencillamente no le gusta que haya gente que piense o que dude. Vamos a hablar del Estado, de la democracia, de la libertad que ustedes no han conocido en el próximo espacio, porque tenemos que ir a una pausa. Estamos con el grupo de estudiantes, representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica. Estamos esperando a Rafaela Requesens para que nos acompañe. Ya volvemos, vamos a una pausa y seguimos con los muchachos. Bueno, yo creo que le temen más a ellos que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque piensan. Y no solamente porque piensan, sino porque añoran una libertad que les han negado, y pareciera, en los pocos minutos que los hemos escuchado, que están dispuestos a todo para conseguirla. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estaba conversando con los muchachos acá, con los estudiantes en el intermedio, y bueno, nos agarraron aquí fuera de base, no nos avisaron, pero bueno. Igual la conversación podemos compartirla con nuestra audiencia. Estamos conversando con un grupo de estudiantes universitarios, jóvenes a quienes les debemos, los adultos, un país. Nosotros somos responsables de que ellos estén en este momento, en lugar de estar en las aulas, estudiando, formándose, compitiendo académicamente, superando a sus profesores, llevando a su alma mater a los niveles más altos en el mundo moderno, superando también ese campus abierto. Ellos están ahora luchando por mantenerse en pie, porque la garra, que por supuesto es lógico que la garra de la dictadura, del marxismo, de ese socialismo envuelto en verde oliva, que conspiró durante tantos años para tomar el poder en Venezuela y finalmente lo logró, los aniquile. Ya les quitó un país, ya les quitó el futuro, pero ellos están aquí en pie de lucha. Vamos a hablar con Carlos Benucci, secretario general de la Facultad de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Carlos, yo quisiera que tú definieras a qué tipo de enemigo se enfrentan a ustedes. ¿Quiénes están en el poder en este momento? El poder político, porque una vez me llamaron por teléfono y me dijeron, no, ellos no tienen poder, Thaís, no lo decretes. Es verdad, están en el poder. ¿Cómo los defines, Carlos? Mira, hoy nosotros, Thaís, nos estamos enfrentando a una fuerza que es muy maligna. Estamos enfrentándonos a un régimen criminal. Estamos enfrentándonos a unos sujetos que desde el poder pueden hacerlo todo y están dispuestos a hacerlo todo para poder conservarlo. Inclusive eso contempla también lanzar a una persona del piso 10 de un sitio de reclusión, como lo llaman el SEBIN. Eso es muy lamentable, y así como ese ejemplo también tendremos muchísimos otros de cómo el régimen no solamente asesina, sino persigue, reprime, tortura y está cada día detrás de las voces críticas que todavía seguimos en este país. Entonces sí es algo muy, muy importante, y es que quizás nos han quitado un futuro, quizás nos han quitado un país, pero no nos quitarán la esperanza y no nos quitarán las ganas de nosotros volver a recobrar una democracia y volver a recuperar un sistema democrático donde esté amparado bajo las instituciones que, bueno, tú comentabas anteriormente.
Hoy nosotros nos estamos enfrentando al peor régimen criminal que ha habido en la historia de Venezuela. Y por eso es difícil. Y por eso yo le digo a cada vez que hablo con un estudiante, con una persona, con una ama de casa, con un abuelo, con un señor, le digo que es primera vez que nos estamos enfrentando a una tiranía tan malévola y tan macabra como lo es este régimen, y por eso no es fácil. Y por eso las personas que estamos aquí en Venezuela sí tenemos que estar unidas, pero tenemos que estar unidas en torno a la salida de Nicolás Maduro y de quienes lo acompañan en el poder. Ahora, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan en el poder, incluyendo quienes están detrás de los muros del Fuerte Tiuna, vienen ejecutando un proyecto. Por allí los llaman ineptos, por allí los llaman brutos, por allá dicen esto es un gobierno corrupto, les ponen otros calificativos. Lo cierto es que a lo largo de la era democrática, una era que ustedes no conocieron, la era donde fuimos gobernados por civiles solamente 40 años, ahí pueden revisar nuestra historia ustedes, que son inteligentes y acuciosos. Los únicos 40 años gobernados por civiles, el resto fue por militares. Durante esos 40 años hubo intentos de golpe de Estado, grandes conspiraciones en las ex Fuerzas Armadas. ¿Conspiraban para qué? Para llegar hoy al poder. Yo les digo esto para que visualicen el tamaño del monstruo al que se están enfrentando. Les digo esto porque ustedes no conocieron las libertades democráticas. Ustedes no conocieron el Estado de Derecho, donde existía la justicia. Para construir una nueva Venezuela, para que ustedes puedan tener futuro, porque en este momento, aunque tengan esperanzas, Carlos, no tienen futuro, y eso es una verdad absoluta, y con las esperanzas no vamos a ninguna parte. ¿Cómo visualizan ustedes la instauración de la libertad y la democracia aquí en Venezuela, Alfredo? Yo coincido en lo que dijo mi compañero Carlos en la parte anterior. Si bien hay mucha gente que los subestima y los llama brutos y los llama una gran cantidad de calificativos, para mí no es azarosa la situación donde estamos. Para mí esto es premeditado, estudiado, planificado desde hace muchísimo tiempo. Cada momento de la crisis y cada momento en que hoy día sufre un venezolano está perfectamente predeterminado para que sea así. Cuando hoy un venezolano se acuesta sin poder comer, sin poder bañarse, sin tener servicio eléctrico, no puede ir a su trabajo porque no hay transporte público, es porque el régimen y la dictadura quiere que sea así. Por tanto, nosotros hemos entendido que no nos enfrentamos a cualquier cosa. Y como no nos enfrentamos a cualquier cosa, incluso hemos tenido que hacer sacrificios. Y en vez de estar felices en nuestras aulas formándonos y siendo los futuros profesionales de nuestra nación, bueno, nos ha tocado también compartir eso con la vida pública. ¿Y a qué me refiero con la vida pública? Nosotros en el último año desde el movimiento estudiantil hemos participado en todas las instancias de discusión, de generación de ideas, de generación de alianzas, de generación de criterios sobre todo acerca de la caracterización no solo del régimen y la dictadura, sino cómo salir de ella. Y hoy día, a modo particular, me atrevo a señalar que el camino es complicado, pero también requiere de una gran unión de factores. Y en el tema de la unidad y en el tema de la unión quiero detenerme. Nosotros hemos visto cómo la unidad se ha convertido en un chantaje, cómo la unidad se ha convertido en una franela que viste a todo el mundo en una misma dirección, hacia un mismo lugar, y en el cual decimos que el que no está ahí sencillamente es porque no suma, resta, el que se atreve a opinar diferente no está de acuerdo con las luchas democráticas, y el que se atreve siquiera a cuestionar es atacado y señalado. Nosotros creemos que lejos de eso, la unidad debe ser de criterios. Y lo que enriquece la unidad es la pluralidad de ideas, la discusión. Nosotros hoy día sabemos y entendemos que hay diferentes vertientes políticas en nuestro país y diferentes visiones del país. Pues sin duda alguna, el gran esfuerzo que hay que realizar entre quienes genuinamente creen y quieren salir de Nicolás Maduro es llegar a una serie de consensos básicos, una serie de puntos básicos que nos permita decir hasta aquí estamos unidos, con nuestras diferencias, con nuestros colores de partido, con nuestras ideologías, con las organizaciones civiles y sociales a las que representamos, pero teniendo claro metas y objetivos claros. ¿Por qué? Porque definitivamente esperamos y soñamos nosotros con el tiempo en el que seamos oposición entre nosotros mismos en el Parlamento, en la Asamblea Nacional y discutamos el modelo de país que queremos. Pero sin duda alguna, hoy Venezuela requiere de transversalidad en las líneas políticas y en los acuerdos políticos que se realicen entre quienes pretenden dirigir nuestra nación. Pero sí, solo están llamados aquellos que solo quieran
hacer a nuestro país genuinamente libre, y no a aquellos que definitivamente les convenga vivir unos añitos más así, esperando quizás una nueva oportunidad para hacerse con el poder por otras vías. Carlos, en estos días veía una discusión o un debate en Twitter, en las redes sociales. Lo propició el artista Jorge Cruz, que vive en Toronto. Él me involucró en el debate. Yo observé, soy observadora, no me gusta mucho que me involucren en esos debates, pero bueno, siempre estoy atravesada porque alguien me menciona. Y bueno, luego con calma veo el hilo. Y él preguntaba, ¿está usted de acuerdo con que existan los movimientos estudiantiles dentro de las universidades? ¿No deberían estar los muchachos estudiando, preparándose y formándose profesionalmente? ¿Por qué? Me imagino que es la pregunta que él quería hacer al final de esto. ¿Por qué siempre quieren ser políticos? O terminan de político. Hay una generación que es la del 2007, que fue la del gran movimiento estudiantil. Hoy todos son políticos, diputados, unos están en el exilio, han luchado. Pero yo, Thaís Peñalver, entiendo la política como una pasión. No creo que te hagas político en el camino. Creo que naces con ese ADN y te gusta ser político, porque ¿qué es la política? La política es el ejercicio del bien común. La política es la que coadyuva a que todos los demás y que trabajes por todos los demás para que estén bien, tu país, tus comunidades, tu gente. Yo creo que la política es la profesión más bonita que hay, no la politiquería, que en eso se ha convertido porque los buenos abandonaron los espacios de la buena política. La política es los buenos políticos diseñan las grandes naciones. Y son grandes naciones, son referentes, son esas naciones que mueven la economía del mundo. Carlos, quiero preguntarte, tú que eres de la Católica, ¿tú te sientes político? ¿Crees que vas a ser político? ¿Estar incorporado a estos movimientos estudiantiles es para ti un trampolín o un puente para ser político el día de mañana, diputado, senador? Porque vamos en algún momento, muchachos, a instaurar el Congreso bicameral, senador, gobernador. ¿Tú te ves en el mundo político? A ver, voy a responder eso parte por parte porque creo que hay cosas muy interesantes en la reflexión que acabas de dar, ¿no? Para comenzar, si bien no creo que lo político sea una profesión, tampoco necesariamente una vocación, una pasión. Creo que más bien es una obligación que todos tenemos por el sencillo hecho de que somos seres humanos, ¿no? O sea, podemos recordar aquella categoría del hombre que nace en la cuna de Occidente con Aristóteles, ¿no? Son politicón. El hombre es un ser político, es un ser que está condenado. Pero no todos ejercen la política. No todos ejercen la política. Pero está el que ejerce la política y está el que se ocupa de la política. Pero no podemos hacer caso omiso de la política en ningún momento. Y podemos ir con otro pensador, ¿no? Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias están ineludiblemente ligadas a lo político. Ahora, yo no creo que los movimientos estudiantiles en las universidades impliquen que haya un grupo de chamos que quieran ser políticos. Creo que hay un grupo de chamos que, entendiendo el rol de la universidad, de su función como cuna del pensamiento crítico sobre todo y el escepticismo, tienen que actuar ante esas circunstancias que hacen que sean quienes son. Y no tenemos que quedarnos solamente con los ejemplos de movimientos estudiantiles en Venezuela. Podemos ir más allá. En los años 40 en la Alemania nazi teníamos el movimiento Rosa Blanca liderado por Hans Scholl. En los años 60 en Francia tenemos a los estudiantes del Mayo del francés del año 68, que en ambos casos fueron grupos de estudiantes evidentemente con ganas de incidir en la política, no necesariamente con ganas de ser dirigentes políticos, pero que entendieron que su lugar en la sociedad tenía que responder concretamente ante una crisis que ellos veían como una que incidía directamente en el pensamiento o en sus reivindicaciones estudiantiles. ¿Qué ocurre hoy día con las reivindicaciones estudiantiles? Que están atravesadas por toda la gran maquinaria de la dictadura madurista, y en ese punto no podemos quedarnos con vamos a salir a protestar esto y callar sobre esto otro. Nada que ver, más bien los problemas que más nos afectan directamente son problemas que nos afectan antes como venezolanos que como estudiantes, pero como aquellos que han de estudiar eso y que están encargados de trazar el futuro, ¿no? La juventud es pura posibilidad. Somos quienes tenemos que tener las manos enfrente y decir, esto es lo que hay que hacer. Ya en lo personal, no te sabría decir concretamente hoy día si ¿por qué te ríes? Les voy a comentar porque me está respondiendo y me está guiñando el ojo y tiene una sonrisa y una mueca ahí de medio lado. Creo que esa es una típica pregunta a la cual todo dirigente estudiantil está acostumbrado que le hagan, ¿no? Como que te pregunten que eres candidato. Sí, sí, literal. A ver,
Pero yo te veo como un gran orador en la Cámara de Diputados, porque mira que hay en esas cámaras de diputados gente que no sabe hablar. Eso es cierto, pero hay un tema que a mí me parece importante, y es que si bien creo que es muy importante que los estudiantes desde un principio estemos claros en que queremos incidir en la política y en cómo lo haremos, creo que es un error en muchos casos saltar directamente de la universidad a ciertos tipos de cargos políticos. Si bien está bien que un activista político aproveche, digamos, muchas de las alianzas que haga desde la universidad y así salga adelante con un buen tema. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que hace mucha falta mucha formación. Este es un país con muchísimos políticos y muy pocos hombres de Estado. Y los hombres de Estado tienen que atravesar la política de algún modo. ¿Tienes algunos hombres de Estado? Cuéntame. Que me parezcan fundamentales en la historia de Venezuela. No, ahora. Hombres de Estado ahora. ¿Ves? Ahí está la cuestión. Ajá. O sea, yo pienso en la gran cantidad de los políticos que tenemos hoy día y yo te digo, bueno, a ver, a mí David Smolansky me pareció un alcalde excelente. Pero bueno, ya el rol de alcaldía es un rol más de gerencia y eso lo ligo con el tema del hombre de Estado. Pero la mayoría de los políticos de oposición que tenemos los conocemos es por cuestiones de activismo, de oratoria, y no necesariamente si tienen la formación que hace falta para verdaderamente incidir en alguna idea de futuro de progreso ideal para el país. Entonces creo que hay que dejar un poquito ese apuro por lanzarse de lleno y buscar ser la cara que dé pie al cambio, sino más bien entender que dentro del cambio cada uno tiene su lugar y que lo ideal es que dentro de ese lugar seas el mejor que puedes ser. Y eso pasa también por un proceso de formación que muchas veces se deja a un lado, o al menos creo yo que muchas veces muchos dejan a un lado cuando se meten en este mundo. Tienes toda la razón. Allí, ¿sabes qué falta? Los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia. No podemos tener democracia sin partidos políticos. De allí que los países del primer mundo los tengan constitucionalizados, es decir, que están allí expresamente nombrados en sus constituciones. Luego los partidos políticos tienen un marco legal que emana de esas constituciones para que esos países, esos pueblos, esos estados vigilen a los partidos políticos, los vigilen para que no desaparezcan en principio y luego para que cada día tengan más participantes, simpatizantes o amigos, porque los partidos políticos también son espacios de participación política de las sociedades. Están obligados por ley en los países del primer mundo los partidos políticos a tener sus cuadros formados. ¿Forman a quiénes? A quienes van a ser los ministros de Justicia, los ministros de Relaciones Interiores, los ministros de Economía, los ministros encargados de la seguridad pública. Esa formación de la que tú hablas es una obligación que le exige el marco legal del derecho político a los partidos políticos. Entonces estamos muy bien encaminados. Vamos a una pausa, amigos. Estamos con los muchachos, el futuro, estudiantes universitarios, que miren que hablan mejor que muchos que por ahí que tienen títulos de político y que al final no nos dicen nada. Vamos a una pausa, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Hoy, al mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. El número de teléfono en la cabina, el 0212-482-9750, para que hagan sus llamadas telefónicas, con el Twitter de la emisora @RCR750. Pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital, rcr.tv, en Periscope. Nos consiguen con RCR750 y en el canal de YouTube de Radio Caracas 750.
Vamos a hablar con Carlos Benucci. Carlos, ¿se involucra un TSJ en la decisión soberana del estudiantado de la Universidad de Carabobo? ¿Puedes explicarnos qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué el rechazo y el grito unánime de todos los estudiantes de Venezuela? Sí, fíjate. Lo que pasó en la Universidad de Carabobo fue una muestra democrática en todo el país y a todo el país y a todas las universidades a nivel nacional. Nosotros creemos que así como hubo una renovación de liderazgo después de más de 11 años en la Universidad de Carabobo, debe haber una renovación de liderazgo asimismo en todas las universidades del país. Aunado a esto, existió una sentencia y un TSJ que en principio no reconocemos, y en segundo lugar que el TSJ simple y llanamente no tiene que meterse en los asuntos de la universidad. Y esta sentencia decía que Marlon Díaz, compañero nuestro, quien fue electo presidente de la Universidad de Carabobo, no iba a ser presidente, sino que iba a ser una compañera, estudiante también de la Universidad de Carabobo, que bueno, se identifica abiertamente con el oficialismo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué hace un TSJ metiéndose con una universidad que es autónoma? ¿Qué hace un TSJ dando una sentencia a unas elecciones que son estudiantiles que no tienen ningún tipo de pies ni cabeza? Entonces, a partir de ello, nosotros hemos dejado de lado la sentencia, las universidades nacionales y también la Universidad de Carabobo. Nosotros no reconocemos ni el TSJ ni a su sentencia, y por supuesto nosotros vamos a hacer en defensa de la autonomía universitaria todo lo que tengamos que hacer. Y ello ha llevado que esta semana hubo el primer comité ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, lo cual ahí gozó de completa legitimidad. También hubo un consejo universitario acompañado con las autoridades, en donde se reconoce la institución como tal a nuestro compañero Marlon Díaz como presidente de la federación. De manera que hay un TSJ que ustedes no reconocen. ¿Puedo preguntarte por qué? Sí, sencillamente no reconocemos a un TSJ en vista de que este ha sido el órgano que ha violentado la Constitución y ha violentado a las instituciones como la Asamblea Nacional durante muchísimo tiempo, y también la Universidad Venezolana. A partir de eso, nosotros también hemos hecho amén de lo que ha dicho la Asamblea Nacional en sus múltiples sesiones, donde también ha desconocido como tal el régimen de Nicolás Maduro, y por supuesto eso conlleva también a desconocer al Tribunal Supremo de Justicia. Además de ello, la misma Asamblea Nacional eligió un Tribunal Supremo de Justicia cuando le correspondía, y que ese mismo Tribunal Supremo de Justicia no se encuentra en el país, sino se encuentra operando desde el exilio. Tenemos una llamada telefónica. Alonso Becerra, desde El Valle. Adelante, Alonso, ¿cómo estás? No tenemos a Alonso. ¿Aló? Sí. Sí, bueno, no está Alonso. Irene Carrasco, desde la California. ¿Estás Muy ahí? buenas tardes. Buenas tardes, Irene, bienvenida. Yo no sé si cuando uno oye un programa tan bueno, yo no sé si es que uno tiene que felicitarlos a ustedes, o a usted específicamente, o felicitarme yo por tenerlo y poderlo escuchar. A ti. Eso es lo que yo creo, es a mí misma. Yo estoy llamando por una cuestioncita que se me quedó. Estoy contenta porque primera vez que me cae dos llamadas seguidas, ¿no? En el programa anterior y en este. Quiero saber una cosa, solamente una cosa. ¿Las elecciones que se efectuaron en la Universidad de Carabobo fueron organizadas por el CNE? En lo absoluto. No, ¿verdad que no? No, Esa es una respuesta muy buena para todo aquel que en ese programa, precisamente el anterior, llamaban para decir, bueno, pero si mira que en la Universidad de Carabobo, mira lo que pasó y ganamos y no sé qué cosa. No, ya va. Si no las manipuló el CNE, mira, bien ganadas y súper ganadas, como debe ser. Bueno, esa era toda mi pregunta y mi inquietud. Feliz tarde para todos y muchas gracias. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Bueno, qué buena pregunta, y qué buena la aclaratoria, ¿no? Porque debe ser, entonces, un argumento que están utilizando para llamar a votar a estas elecciones de concejales, pero que luego van a terminar ahorcados por las comunas. Bueno, en fin, de eso les voy a preguntar ahora, pero después de hablar con Alonso Becerra, que nos está llamando desde el Valle. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, felicitaciones por ese gran programa y a esos tataranietos de las generaciones, de varias generaciones. Mira, yo quisiera que me manifestaran si hay unidad en la diversidad
sobre todo en esta oportunidad, unidad en todas las universidades para respaldar el proceso eleccionario que dio como resultado al nuevo presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad de Carabobo. ¿Hay unidad en todas las universidades para apoyar esta causa? Buenas tardes, un abrazo. ¿Sí? Unidad absoluta, porque como lo comentábamos hace un rato, esto no es un tema contra Marlon Díaz y contra las elecciones estudiantiles. Es un tema contra la universidad misma y lo que la universidad representa. Marlon Díaz hoy día está siendo atacado porque se atrevió junto con toda una universidad a desconocer la dictadura en su estado y a desconocerla a nivel nacional, y por eso a nivel nacional lo reconocemos y lo respaldamos. Y este no es un ataque solo contra Marlon Díaz y contra los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Es un ataque contra todos los estudiantes de Venezuela, porque lo que están reflejando es que pretenden ir en contra de nuestras universidades, las universidades que no son solo nuestras, sino de todos los miles de venezolanos que hemos pasado por ahí y sabemos que en esos pasillos nos hemos formado para la libertad. Les voy a hacer una pregunta como profesora universitaria a cada uno. ¿Qué opinas, Carlos, de estas elecciones? Carlos, para continuar con Carlos Egaña. Alfredo García, presidente adjunto de la Universidad de Centros, de la Federación de Centros Universitarios. ¿Cómo puedes definir esta convocatoria de elecciones municipales por parte de la constituyente cubana y este llamado de algunos partidos políticos de la oposición? Para mí es muy sencillo. En el año 2017 nosotros luchamos con nuestra vida, y por nuestra vida hay más de 130 hermanos que ya no están con nosotros, en contra no solo de esa Asamblea Nacional Constituyente, sino en contra de la dictadura. Lamentablemente la Asamblea Nacional Constituyente, a fuerza y a sangre de más de 130 hermanos, a miles de heridos, a cientos de presos políticos, se instaura. Es sencillo. Nosotros no podemos reconocer y darle viabilidad alguna a aquello que pretende asesinarnos. No podemos darle de comer a nuestro verdugo. Y para nosotros lo que va a pasar en unos próximos días no son unas elecciones, como tampoco lo fueron las elecciones para alcaldes. Y como tampoco fue el nombramiento de parte de la ANC de los gobernadores de hace algún tiempo. Nosotros tampoco caemos en esa matriz de opinión que se ha instaurado, en el sentido de que, bueno, en la Universidad de Carabobo todos se fueron unidos. Y como todos se fueron unidos, pues entonces hay posibilidad de unidos ganar lo que sea. No. Aquí la dicotomía no es electoral. Y la unidad no debe ser solo por objetivos electorales. Aquí la unidad debe ser de criterios. Y el transitar que define esa unidad será exitoso no porque estamos unidos y ya. Será exitoso porque tiene que tener la capacidad de discutir, de discernir y de aclarar cuál es el camino correcto. Nosotros en los próximos días no solo no participaremos nosotros, sino que además veremos cómo una buena parte del país tampoco va a participar. Y para nosotros no hay elecciones que sean emanadas de una ANC y muchísimo menos tampoco un Consejo Nacional Electoral que es abiertamente a favor de la dictadura. La misma pregunta para ambos, Carlos, pero primero tenemos que ir a una pausa y al regreso quiero que nos definan y nos digan si estas elecciones del domingo son legítimas y si no lo son, ¿por qué? Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos acá con los muchachos y de verdad que la gente está muy, muy animada escuchándolos y la gente muy contenta, nuestra audiencia, nos hacen llegar mensajes por todos lados. Yo quiero preguntarle a Carlos Benucci, ¿qué son para ti estas elecciones? Yo llamé las elecciones de gobernadores que no eran regionales porque ellos se cuidaron mucho de que fueran solamente, primero, negarnos y violarnos nuestro derecho constitucional a elegir en diciembre del 2016 a los gobernadores y a los consejos legislativos, por eso se llamaban regionales. Nos negó el régimen de Nicolás Maduro ese derecho a los venezolanos y luego la constituyente cubana convoca a unas elecciones de gobernadores nada más. Yo los llamé adjudicaciones, Carlos. Ahora inventan, claro, que la nomenclatura es gobernaciones y todo lo que eso significa, cargos, contratos, enchufados, las alcaldías también. Ahora van por los concejales. ¿Qué opinas tú de estas elecciones? Bueno, yo comparto mucho el criterio de Alfredo, sencillamente no son elecciones. Mientras sean convocadas por un órgano ilegítimo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, donde además reposan los cuerpos y las almas de nuestros compañeros que fueron asesinados en el 2017, nosotros no vamos a reconocer dicho proceso. Aunado a eso, tampoco reconocemos un Consejo Nacional Electoral donde se nos plantea también una dicotomía que se la presentamos nosotros al país, ¿no? Que el problema no es un problema electoral, o sea, es un problema institucional. Mientras la institución del Consejo Nacional Electoral siga teniendo estas mismas artimañas que tiene para hacerle trampa a los venezolanos, entonces de esta forma nosotros nunca vamos a poder conseguir una verdadera garantía electoral y no va a haber una verdadera elección. No es elección sencillamente, Thaís, porque tú no puedes elegir. Cuando te quitan el derecho a elegir, ya esa elección no tiene ningún tipo de sentido. Y es como tú lo caracterizas muy bien, es una adjudicación, donde sencillamente se eligen a unos candidatos y esos candidatos son los que luego serán adjudicados como gobernadores, alcaldes, concejales. Y así como no reconocemos esas elecciones y no reconocemos ese Consejo Nacional Electoral, pues tampoco reconocemos a las personas que se adjudican con esos cargos. Es por ello que no reconocemos a ninguno de los gobernadores, tengan el color que tengan, o a ninguno de estos alcaldes y por supuesto tampoco a ninguno de estos concejales que dicen que serán electos. Carlos Egaña, ¿qué son estas elecciones? Bueno, voy a empezar con el tema de la unidad que ha comentado Alfredo. Yo soy de quienes creen que en la mayoría de los casos hablar de unidad implica hablar de mucha censura, razón por la cual me incomoda mucho el término. Pero dentro de la pluralidad de visiones que puede haber para combatir la dictadura, creo que es importante resaltar que cualquier vía es válida siempre que no se le haga el juego a la misma dictadura. Y asistir a unas elecciones convocadas por una instancia que ha sido electa fraudulentísimamente desde cualquier perspectiva que veas, cuando tienes la misma gente de Smartmatic diciéndote que el proceso electoral que tenemos en el país no sirve y que está totalmente manipulado, le estamos haciendo el juego al 100% a la dictadura. Y en tal sentido, como movimiento estudiantil, no nos parece que se esté haciendo una buena aproximación a la discusión, al debate, a la pluralidad y a la crítica si estamos metidos en ese juego. Y por ello, obviamente, unas elecciones de concejales convocadas por esta instancia no parece tener mayor sentido. Y con eso quiero volver al tema de las elecciones en la Universidad de Carabobo. Bien comentabas que ha salido gente diciendo que esto es un ejemplo para que exista una unidad entre toda la oposición y salgamos a votar, no importa quién lleve las urnas. Pero eso es falso, porque la comisión electoral, en la cual nosotros, el movimiento estudiantil, confía que dio los resultados concretos aquel día en la Universidad de Carabobo, es la comisión electoral que fue electa por la población universitaria. Fíjate que incluso una comisión electoral que fue designada por el oficialismo pocos días antes de las elecciones, que es a través de esa comisión electoral con la cual se está bandeando este TSJ que no reconocemos. Más bien lo más análogo que ha hecho la oposición, digamos, a este ejercicio electoral en la UC fue el 16J. ¿Cuál es la excepción? Que nosotros los estudiantes estamos haciendo valer los votos de esas elecciones de la Universidad de Carabobo y que el 16J parece haber quedado como una muy, muy, muy linda ilusión. Si fuésemos a salir a proponer otra vía electoral u otro tipo de ejercicio electoral, hay que entender que queda en nuestras manos la decisión de esos resultados y la organización de ese proceso, y no de las manos de quienes desconfiamos muy explícitamente. Yo quiero añadir a lo que ustedes han explicado correctamente sobre estas elecciones, es que esa Asamblea Nacional Constituyente, a quien yo le pongo el apellido cubana desde el primer día,
Para su convocatoria, y eso es una prédica que tengo en este programa de radio los mediodías, para su convocatoria, elección e instalación, violaron más de 60 artículos de la Constitución y todos nuestros derechos políticos. Ante eso, me gustaría que la dirigencia política que está convocando a estas elecciones o que está manipulando con estas elecciones, me explicaran si el día de mañana, cuando instauremos una democracia, ellos van a ser así de irrespetuosos con la Constitución y las leyes. Rápidamente una pregunta, ¿por qué se acercan al Frente Amplio? Y una autocrítica, ¿quién responde? Y breve, porque tenemos que irnos ya. Nosotros, desde el movimiento estudiantil, hemos entendido nuestra participación en lo público y con ello, cuando hemos participado en el Frente Amplio, en Soy Venezuela, en discusiones con partidos políticos, en discusiones con ONG, con los movimientos civiles, con todo el sector y las fuerzas vivas de Venezuela, ha sido en procura de llevar el mensaje de la unificación de criterios que nos permita una línea estratégica y que podamos avanzar. Nosotros, además, respaldamos a todos nuestros compañeros que militan en partidos políticos, que hacen ejercicio vivo de la democracia, que militan con sus diferentes visiones, porque además, por encima de los partidos políticos, está el rol de la dirigencia universitaria. Y nosotros eso lo respetamos con nuestra vida. Creemos en los partidos políticos y también creemos en nuestra participación autónoma dentro de nuestras universidades y en los espacios donde representemos a nuestras universidades. Nosotros estamos en el frente y estamos en Soy Venezuela y estamos participando en organizaciones civiles y estamos participando en la Asamblea Nacional y estamos participando en todos los espacios, no con una franela de un partido. Nosotros estamos participando como estudiantes y como venezolanos porque creemos en una unificación de criterios, sí, de criterios, y no en una franela que nos lleva a todos en un mismo lugar de manera egoísta, como señalaba Carlos. Gracias, muchachos. Alfredo García, Carlos Egaña, Carlos Benucci. Ustedes como que leyeron mi artículo La Unidad de Criterios, porque por ahí como que van los tiros. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Que tengan todos una feliz tarde y estos micrófonos están abiertos para ustedes. ¡Qué orgullo! No es malo estar en partidos políticos, no es malo ser políticos y lo mejor es esa pluralidad que ustedes están defendiendo. Feliz tarde para todos. Ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.